Hola, ¿cómo están? Buenas noches, yo soy Javier Rioleca, esto es Contacto, son las 11:01 y vamos a empezar con el programa de hoy para cerrar bien la semana y para arrancar el fin de semana de buen humor. Difícil está, pero vamos a hacer un esfuerzo y vamos a darle la bienvenida a Iván García Meyer, que es periodista pero con formación en economía, porque vamos a hablar un poco del ISC, y con Diego Macera, que es economista pero que ha hecho periodismo también. Entonces tenemos una mesa para analizar bien interesante y también vamos a hablar un poco del tema de Humala, que ha sido el asunto que le ha dado pulso a la coyuntura esta semana. Entonces empezamos. ¿Cómo están? Hola. Bien, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por venir. ¿Cómo ven el tema del ISC? A ver, es una medida que en general apunta a ser un poco más progresivo el impuesto. Eso es positivo, pero parte del enfoque ha estado también mal entendido. ¿Por qué? Explícalo así. Lo primero que hay que tener claro es que el ISC, el impuesto selectivo al consumo, es un impuesto que, a diferencia de renta o a diferencia de IGB, no pretende recaudar. O sea, la naturaleza, el fin último del ISC no es la recaudación, sí, ¿no? es modificar el consumo de las personas. O sea, es básicamente modificar la conducta de los ciudadanos. Es modificar el consumo a partir de un impuesto que hace más caro aquel bien que genera alguna externalidad, que genera algún costo sobre una tercera persona. Ya, o sea, si te enfermas, por ejemplo, consumiendo un bien como el cigarrillo, se pretende con el impuesto selectivo al consumo disuadir a la gente de consumir. Sobre todo si yo enfermo a otras personas con mi consumo, ¿no? Ya. Entonces, por eso es que ataca a los cigarros, ataca a las gasolinas, que cuando yo manejo contaminan, ¿no? Ataca al alcohol, que me hace daño a mí, pero también mi conducta alcoholizada puede hacer daño al resto, ¿ya? Y ataca también a las bebidas, en el sentido de salud, porque si yo me enfermo por consumir bebidas, al final lo que va a terminar pasando es yo voy al hospital, voy a la clínica y consumo recursos del Estado, ¿no? Claro. Entonces esa es la idea de una externalidad y por eso es que existe el ISC. Entonces, pero en combustibles, ¿cómo funciona? Ese es un buen punto. En combustibles... Porque no es igual, es correcto. En combustibles antes, como estaba antes, estaba mal hecho, ponías un ISC más alto, sancionabas más a combustibles que contaminaban menos, ¿no? Las gasolinas más refinadas, 97, etcétera. Ahora lo han modificado un poco y han tratado de hacerlo un poquito más progresivo, ¿no? Las gasolinas que contaminan más están pagando más ISC. No sé si coincides. Sí, en parte, pero a ver, yo quiero enfocar el tema, Mijael, más allá de los tecnicismos, desde un punto de vista político también, que creo que es importante. Uno, creo que va a haber un Vizcarra antes de impuestos y un Vizcarra después de impuestos. Porque ¿okay? Se va a ajustar... Creo que estas medidas pueden marcar una inflexión en la relación de Vizcarra con la población, porque creo que ha faltado comunicar mejor buena parte de lo que acaba de decir Diego desde el gobierno respecto de esta elevación del impuesto selectivo al consumo para los bienes que ya conocemos. Creo que había una mala narración y un muy mal discurso respecto de qué se pretende realmente buscar al elevar estas tarifas del impuesto selectivo al consumo. Número uno. Número dos, se ha instalado, justamente por lo que acabo de decir, la idea de que esto va a impactar el bolsillo de la gente. Es decir, que va a haber una afectación, ¿no?, en el consumidor final de bienes y servicios. Que la va a haber, de hecho. Seguramente que sí. El impacto final y preciso no lo tengo claro. Habrá que ver cómo finalmente se traslada esto a precios finales, tanto de bienes y de servicios, para ver finalmente cuál es el impacto y cuál es la magnitud. Pero vuelvo a decir, creo que el gobierno además ha tomado una mala decisión políticamente hablando respecto del momento para anunciar esta elevación del impuesto selectivo al consumo. Yo creo que la gente estaba esperando a casi 2 meses de haberse instalado la nueva administración medidas reactivadoras, es decir, medidas que sustantivamente le pusieran nuevamente en el horizonte mejores perspectivas para ingreso y para empleo, y no medidas que justamente lo que hacen es ir por la ruta diametralmente opuesta. Además, un asunto que creo también es importante para la población es que finalmente, y más allá del debate económico y político, hay un asunto que creo que pasa por el sentido común de los ciudadanos, que es que cuando a uno le dicen que le van a aumentar los impuestos, lo primero en lo que uno piensa es
ok, pero ¿qué estoy recibiendo a cambio? O sea, ¿van a mejorar la salud, van a mejorar la seguridad ciudadana, la educación pública, que la infraestructura? ¿Cuál es la contraprestación? ¿Por qué estoy pagando yo más impuestos si el Estado no me está dando servicios de ningún tipo? Entonces creo que eso genera bastante desconcierto también en la población, ¿no? O sea, el tema ahí es que esa es la manera de entender el impuesto como recaudación, ¿no? O sea, yo estoy pagando más impuestos, por lo tanto el Estado tiene más plata, por lo tanto debe contribuir con educación, salud, etcétera, etcétera. En este caso ese no es el objetivo, en este caso el objetivo es alterar una conducta o un consumo que es negativo, ¿no? Que es gasolina, alcohol, etcétera, ¿Pero funciona? etcétera. A ver, ya, ese es otro nivel de discusión. Ese es otro gran punto. Sí, ese es otro gran punto. Ahí lo importante es cuál es la alternativa de consumo, ¿no? Entonces, O sea, que si un bien sustituto. Claro, si grabo las gaseosas formales, si pongo más impuestos a los cigarros, si pongo más impuestos, ¿cuál va a ser la alternativa de consumo de las personas? O sea, esto significa que si que yo le pongo un impuesto, por ejemplo, a las bebidas alcohólicas, la gente va a tener que pagar un precio más alto y habrá gente que no lo quiere pagar. Entonces, lo que Diego plantea es a qué bien se van a pasar, ¿no? O sea, ¿qué consumo? Van a consumir menos bebidas, van a consumir menos gaseosas y van a empezar a consumir agua, o van a consumir limonada, o van a consumir chicha, que de repente tiene igual o más azúcar. Entonces, cuando planteamos estas discusiones hay que tener cuál es la alternativa de consumo. En el caso de los cigarros es muy claro el caso del contrabando. En el Perú tienes entre 15 y 20% de cigarros que proceden de contrabando. Entonces, si el objetivo final es mejorar la salud de las personas, ese tipo de consideraciones tienes que tenerlas muy claras. El Ministerio de Economía, como parte de la estrategia, está tratando también de controlar los ingresos de contrabando, la parte de la economía informal, pero de todas maneras un alza de este tipo en el ISC contribuye a al consumo de productos que no tienen licencia, que no tienen registro, que no tienen sanidad. ¿Y pasa lo mismo en alcohol, por ejemplo? Mira, con respecto a lo que acaba de decir Diego, yo creo que, digamos, este precepto económico, ¿no?, del impuesto selectivo al consumo, dirigido o que tiene como objetivo fundamentalmente alterar patrones de consumo, funciona o puede funcionar muy bien en economías bastante más formales que la peruana. Correcto. ¿Ok? Claro. Temo mucho que con el grado de informalidad de la economía peruana, este tipo, digamos, de alzas o de aumentos en el impuesto selectivo al consumo generen estas alteraciones o estos cambios en los patrones de consumo que están obviamente orientados a mejorar calidad en salud, calidad en medio ambiente. Algo con lo que evidentemente nadie puede estar en desacuerdo. Creo que todos estamos son los que hay que elegir la ruta más eficiente, ¿no? Coincidentes en que ese es un objetivo que hay que lograr y por el cual obviamente hay que hacer todos los esfuerzos posibles. Temo, sin embargo, de que este tipo, digamos, de medidas a través del ISC en una economía informal como la peruana van a tener muy poco impacto respecto de cambiar patrones de consumo. Impacto real. Ahora digo, para abonar un poco más en esta idea, hay un concepto que es importante, que es el de la elasticidad o inelasticidad del consumo de estos dos bienes. Pero explícanos para Damis, por favor. Lo importante acá es cuánto reacciona la demanda, lo que la gente compra cuando se altera el precio. Entonces, si hay un producto al que me gusta mucho, por más que suba el precio, yo voy a seguir comprándolo. O que lo necesitas, ¿no? O que sea un producto necesario y tengo la plata suficiente, por más que suba el precio y me ponga un ISC de 40%, yo voy a seguir adquiriéndolo. También está la alternativa, ¿no? Si es un producto que tiene muchos sustitutos, ¿no? Si yo puedo cambiar fácil de productos y mantequilla, margarina, qué sé yo, me suben el precio de uno, yo voy a consumir el otro. Claro. Entonces, en este caso lo importante es medir cuál es la sensibilidad que tienen estos productos ante incrementos en el precio. ¿Ya? Para algunos de estos, en realidad, la sensibilidad es baja. Entonces, incrementos en el precio, lo más probable es que para algunos lo que hagan es voy a seguir consumiendo buena parte de ese producto. Como la cerveza, por ejemplo. Claro, o los cigarros. Que es un bien inelástico, ¿no? Para decirlo técnicamente. Sí, o y sea, el cigarrillo también. Te van a aumentar el precio y tú vas a seguir consumiendo. Sí. O sea, eso genera lo que se llama económicamente, digamos, una inelasticidad. Ajá. Entonces, esto, por ejemplo, creo que se aplica perfectamente al caso de la cerveza. Pero ahí, digamos, no creo que vaya a ocurrir un gran cambio, ¿no es cierto?, respecto del consumo de cerveza. No, y además, la política esta de aumento en el ISC para disuadir el consumo de bienes, en el Perú por lo menos, y esto lo conversaba justo con Diego antes de entrar al aire, es contrafáctica, porque ya tenemos data reciente de lo que ha pasado. No sé si recuerdan ustedes
que hace 5 años más o menos se aumentó el precio de los cigarros de manera importante. Sí, Pasó claro. una cajetilla de costar 6 soles a prácticamente 11. Y el consumo no ha bajado. Tú me estás dando otros datos, Diego, de lo que pasó en 2003. Sí, has tenido ejemplos de 2003 y has tenido ejemplos del 93, o 93 o 94, cuando se cambia recién el ISC, y ante, por ejemplo, reducciones del ISC, lo que puedes tener es incrementos en la recaudación, ¿no? Que parece medio ilógico, pero lo que termina claro. sucediendo es bajo el ISC Y hay más consumo. fomenta Claro. la formalización, fomenta a los que Correcto. pagan impuestos y recaudo más. Sí, sí. ¿no? Y también está el caso opuesto. Subo el ISC a los cigarros, es un ejemplo, Ajá. ¿no? Y lo que termino fomentando es más informalidad, más contrabando. Ahora, todo esto tiene que tener un análisis de sensibilidad, ¿no? No es que todo se va contrabando. Claro, Decíamos hace un ratito que hay mucha inelasticidad, la gente igual va a consumir. De acuerdo. ¿no? Entonces, hay una parte que sí se va a ir contrabando, hay una parte de gente que va a seguir consumiendo. ¿ya? El reto está en calcular exactamente cuál es la balanza. Ahora, quiero hablarles del tercer bien que se está grabando, que es la gasolina, porque contrariamente a lo que mucha gente piensa, la gasolina, efectivamente, eso no se puede discutir, contamina, pero ahí hay un asunto económicamente sensible, porque al aumentar el precio de la gasolina, aumenta el precio del flete en transportes y por lo tanto termina aumentando indirectamente el precio de un montón de bienes de consumo. Ahí también hay una discusión bien que es técnica. complicado, ¿no? Hay una discusión bien técnica también con respecto al impacto que puede tener el aumento del precio de combustibles en temas como transporte de pasajeros o de carga. Hay opiniones que te dicen, por ejemplo, que en realidad este aumento no va a tener un impacto en esas tarifas, por ejemplo, por lo atomizado que están estos sectores, ¿no? Eso creo yo que se va a ver en el tiempo con respecto a esta medida en concreto que se ha tomado con relación a elevar el ISC para combustibles. Los cálculos ahorita para el paquete en general están en un incremento de la inflación de 0.2, 0.3, algo relativamente Sí. chico. Y además considerando que tienes una inflación bastante controlada este año, incluso cercana al rango... Al rango meta, ¿no? O sea, cercana a la parte de abajo del rango Sí. meta, no debería ser tanto un problema. Lo que sí te debería dar, sobre todo este cambio, es mayor incentivo para renovar la flota de transportes. Para que sean vehículos más eficientes. Que consuma menos gasolina, que sean algunos eléctricos, hay algunos, pocos, a gas ya hay varios. Entonces, este alineamiento de incentivos, para el caso de la gasolina específicamente, yo creo que puede ser lo mejor del paquete. Del paquete, sí. Ahora, con respecto a lo que acaba de decir Diego, creo que es fundamental que comencemos a tener medidas reactivadoras, sustantivas, Que importantes, acompañen a esto, ¿no? que permitan, evidentemente, hacer estas conversiones. O sea, en estos momentos de economía enfriada, de economía que viene de un largo proceso de estancamiento, creo que vas a encontrar realmente poca reacción a ir hacia estas conversiones, porque eso supone evidentemente invertir, supone, ¿no es cierto?, endeudarte, supone crédito. En estos momentos todo eso está muy contraído. Es decir, se necesita que todo esto venga ahora acompañado de lo más importante, que es la reactivación. Claro, ahora, el espacio que tienes, o sea, el gobierno sabe el espacio que tiene el Ejecutivo para cambiar los montos del ISC, ¿no? La segunda parte, que es ya la sustancial, debería venir a partir de las facultades. Claro, que el legislativo le tiene que Claro, otorgar. o sea, esto es lo que puedes mover con tu espacio ejecutivo, pero lo grande, ya para cambios en el impuesto a la renta, cambios en el IGB, quizá exoneraciones, de repente meter a algunos productos más que no estaban incluidos en el ISC con ISC, para ese tipo de cosas sí necesitas facultades Del Congreso. del Congreso. Ahora, hay otro tema que les planteo para ver qué opinan, que es que mucha gente especialista en economía ha señalado algo que la población también ha sentido, que es que más allá de si finalmente la medida va a recaudar más o no, el argumento con el que nos han vendido este aumento en el impuesto es que se va a disuadir el consumo. Y eso sí es contrafáctico de manera objetiva. O sea, podemos llegar a una conclusión de que quizás se va a recaudar más y eso puede ser bueno para la economía o malo. Y entrar En el discusión. corto plazo puede haber un impacto de mayor recaudación. Es decir, si se toma además la lógica integral de este aumento en el ISC, es que la tendencia es alterar, es decir, a que se consuman menos cigarros, a que se consuman menos bebidas alcohólicas, a que se consuman, digamos, menos combustibles contaminantes en el largo plazo.
Consecuentemente, al cabo, digamos, de ese arco de tiempo, vas a tener menos consumo y por lo tanto menos ingresos con relación a estos bienes. Claro. Pero en el muy corto plazo sí puede haber un aumento de recaudación fiscal, que es a lo que está apostando el gobierno. O sea, también hay, digamos, un cálculo cortoplacista en la aplicación de estos aumentos, ¿no? Porque claro, durante los años del gobierno de Humala, el gasto del Estado aumentó muchísimo. Entonces hay un problema, no sé, Diego, si tú puedes detallarlo mejor, pero hay un problema de caja, ¿no? Hay un problema de gasto que no se ha resuelto. Sí, tienes un problema de gasto y de aumento del gasto corriente. Exactamente. De aumento, remuneraciones han subido bastante. Las planillas han crecido mucho en Sí, el Estado, ¿no? ha habido aumentos, pero que son aumentos también muy, muy populares y algunos muy merecidos también. Tienes aumentos en profesores, tienes aumentos en policías y militares, policías. que Entonces, son valiosos, sí. Pero más que eso, has tenido problemas de ingresos. O sea, has tenido un incremento del gasto seguido de caídas en ingresos por diferentes motivos, entre ellos el principal es la caída que tuvo sostenida los precios de los commodities. Entonces el Estado está gastando más y recibiendo menos. Entonces tuvo ese periodo muy fuerte, eso fue muy fuerte durante el año pasado, que cerramos con un déficit de 3 y este año cerraremos con un déficit de 3,5. Eso ya nos pone un poco por encima del rango en el que nos sentimos cómodos. No, hay una preocupación por la brecha fiscal, eso es indudable. Sí. Eso es indudable. Sí. Entonces, y el ministro de Autoesta lo entiende esto perfectamente y además sabe que con movimientos en el ISC no vas a generar gran cosa. Lo que tú necesitas es realmente cerrar, por ejemplo, exoneraciones que tienes con IR o con IGB. La exoneración de la selva es un tema pendiente, ahí se te va como 0.8 del PBI, tienes exoneraciones en educación que de repente valdría la pena revisar. Entonces, hay las universidades privadas, por ejemplo. Las que tienen fines de lucro, ¿no? Que no pagan impuestos. Tienes una agenda mucho más grande de recaudación que el ISC. El ISC es la punta del iceberg que ni siquiera debería ser tocada dentro de la parte de recaudación, porque, como decía, es parte solamente del cambio en consumo. Pero lo que va a ser importante tocar en los siguientes meses va a ser ya cómo viene de verdad la reforma fiscal. ¿Ya? Cómo de verdad vamos a cambiar, cómo vamos a enfrentar la evasión, cómo vamos a enfrentar la ilusión. A eso apuntan el paquete... y ampliar la base de recaudación. Cómo ampliar la base tributaria. A eso apuntan parte de las facultades legislativas, pero yo creo, mi impresión es que 60 días es poco. ¿Ya? Y muchas de las medidas que se necesitan tocar necesitan ser consensuadas porque son medidas políticas difíciles. Eso es lo que Iván planteaba desde el comienzo, ¿no? O sea, digamos, detrás de las reformas de fondo que tú planteas, que son ya reformas en el impuesto a la renta, en el IGB, en ampliar la base de gente que está dentro del mercado formal, hay un tema político. ¿no? Que tocar los impuestos es bien sensible y habría que hacer una campaña básicamente de explicarle a la gente, pero también a las bancadas del Congreso y tienes que buscar consenso. Exactamente. ¿no? O sea, recibir pues opiniones. Mira, esta ruta que tenemos por delante o este desafío que tenemos por delante de recaudar más y gastar menos, obviamente pasa por reactivar y reactivar. Claro. Ok, creo que eso es fundamental y creo que el gobierno tiene que comenzar a dar señales claras de qué quiere hacer con la reactivación, más allá de las facultades delegadas. Es decir, no creo que el gobierno esté esperando las facultades o la delegación de facultades para comenzar a diseñar un plan de reactivación. Tiene que estar trabajando ya en ese plan de reactivación, ¿no? Y debería comenzar a dar algunas señales de qué cosa quiere hacer. Necesitamos reactivar inversión privada, urgentemente. Hay algunos síntomas positivos, creo que en marzo y abril el PBI ha comenzado... Sí, en marzo estuvo mejor. Ha estado mejor y por los indicadores del Banco Central de Reserva pareciera que vamos a tener buenas cifras de PBI para marzo y abril. Eso es un buen indicio. Hay un buen indicio de que la economía tiene un potencial para reactivar. No, y justo salió mi chiquillay, o sea, hay cosas que nos hacen pensar que podría crecer. Ahora, lo que también hay que tener presente, Mijael, y creo que esta administración debería tenerlo claramente instalado en su radar, este gobierno no va a ser de un quinquenio. Claro. Este es un gobierno de menos de 3 años. Claro, porque además los últimos 6 meses son muertos Los por últimos campaña. 6 u 8 meses son de campaña electoral, en donde en realidad el Perú, y lo sabemos todos, entra a la dimensión desconocida. Sí, ¿no? sí, puede pasar cualquier cosa. Todo entra en un estado, digamos, de animación suspendida para ver qué pasa en las urnas. Entonces, esos 8 meses, digamos, de campaña prácticamente no los cuentas, ¿no? Entonces, es un periodo corto. Y tiene que tener claro que es ese arco de tiempo sobre el que tiene que actuar y sobre el cual tiene que mostrar resultados. No va a tener 5 años.
Y además, perdóname, solo para abonar una idea ahí, Iván, también va a haber el proceso electoral ahora para gobierno, para alcaldías en octubre, que si bien no tiene el impacto en la economía que tiene las elecciones presidenciales, también mueve la cosa, porque hay un montón de inversiones que están supeditadas a gobiernos provinciales, regionales, y distritales. ahí los mineros son, claro, es un tema fundamental, ¿no? Quien salga elegido, por ejemplo, gobernador regional Cajamarca, de Apurímac, o Arequipa. O sea, es fundamental en lo que viene en los siguientes años de reversión de... O sea, tienes en Moquegua tienes ¿no? Tienes Quellaveco, en Cajamarca tienes Akira, en Apurímac tienes Akira, en Cajamarca tienes Chiquillay, tienes La Granja, tienes Galeno. Entonces, hay muchos proyectos que están esperando para salir, así es, ¿ya? Que son inversiones de miles de millones de dólares y que es lo que finalmente, y por ahí coincido totalmente, es lo que necesitas para reactivar la economía, para reactivar inversión, recaudación tributaria. Exactamente. O sea, tú vienes de 14 trimestres consecutivos de caída de la inversión privada hasta el tercer trimestre del año pasado. Entonces, a nadie le debería haber sorprendido que haya subido la pobreza, que el empleo esté cayendo. Ahí está tu gran fuerza recaudadora. En esa reactivación, porque vas a generar todo esto porque generas más ingresos que por Diego lo tanto, está señalando. O sea, lo que primero te mueve el motor es la inversión privada. A partir de la inversión privada generas empleo, a partir de eso generas ingresos para pagar impuestos y a partir de eso recién plata para inversión pública. Y recaudación, claro. Correcto. Ahora, la cuestión va a ser, y quiero regresar al primer punto que tocó Iván, que me parece bien sensible, ¿cómo va a ser Vizcarra para vender políticamente esto? Porque más allá de la parte técnica en la que creo que estamos de acuerdo, hay que pasar a la parte política en donde explicar esto puede llegar a ser mandarín en el Congreso y también hay un tema de sensibilidad de cómo se le explica a la ciudadanía movimientos tributarios, ¿no? Bueno, ahí creo que la primera tarea de convencimiento la va a tener César Villanueva como primer ministro. Y si no me equivoco, asiste la próxima semana al Congreso de la República para explicar precisamente cuál es el plan, digamos, que tiene para reactivar y dónde y para qué necesita la delegación de facultades. Entonces creo que vamos a tener un primer mapa, digamos, de por dónde se quiere ir ya en concreto en materia de reactivación la próxima semana, cuando Vizcarra explique puntualmente para qué está solicitando la delegación de facultades. Ya políticamente pensando, si quieres, hasta al 2021, lo que queda claro, lo que les debería quedar claro a todos los partidos y todos los políticos es que estamos todos en el mismo barco. Así es. ¿No? O sea, si esto se hunde y nos va mal este año y el siguiente año y el empleo sigue como está y la pobreza sigue creciendo, ¿a quién van a reelegir el 2021? El bicentenario va a ser una lágrima, ¿no? Claro, ¿quién va a salir elegido el 2021 si la tendencia sigue igual que la que empezó el año pasado? Entonces, ya hubo se abre una puerta de radicalismo fuerte, sí, ¿no? O sea, ya hubo un año y medio en donde creció mucho el descontento con la clase política. Estamos entrando, no queda tanto, son 3 años nomás que tenemos para dar la vuelta a esto. Hay tiempo para por lo menos plantear algunas reformas grandes. Dejar encarriladas tenemos que discutir la reforma laboral, tenemos que discutir un plan de competitividad serio, un plan de infraestructura de verdad. Entonces hay un montón de cosas. El gobierno no va a resolver todo. Reforma tributaria, reforma electoral. El gobierno no va a resolver todo en 3 años, eso es claro, pero por lo menos dejar encaminado. Puede sentar unas bases importantes, ¿no? Unas bases importantes y dejar a futuro. Por lo menos las rutas trazadas, ¿no? Y el motor encendido. O sea, encendido, digamos, y bien encaminado. Porque bien que mal, y hay gente que no le gusta escuchar esto, desde el gobierno de Fujimori se tomaron algunas decisiones de ruta económica, que eso por supuesto no es excluyente con otras cosas que se hizo mal, pero se tomaron decisiones que se continuaron en el gobierno de Toledo, de García, y que finalmente dieron resultados en cuanto a economía. Y durante el gobierno de Humala fue raro, porque inicialmente se vendió que íbamos a ir contrariamente a lo que se había hecho, pero finalmente terminó yendo por esa ruta, pero sin mucho vigor. La hoja de ruta. Claro, pues la hoja de ruta justamente, y abandonar la gran transformación. Y Kuczynski, que tenía que ser quien nos regrese al crecimiento, fue bastante lerdo, ¿no? Bueno, mira, yo creo que la historia reciente que hemos visto todos, a lo largo de estos 18 meses del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski hablan por sí solos. Claro. Políticamente naufragó, esa es la verdad. Naufragó en toda la línea. O sea, se le inundó el cuarto de máquinas al cabo de 4 o 5 meses.
Ya los problemas eran uno detrás de otro en cadena hasta el desenlace final que vimos en marzo pasado. Sí, de hecho, el otro día conversaba con varios periodistas y concluíamos que el único momento de relativa calma que tuvo fue el Kuczynski fue el niño costero. Claro, porque de alguna manera pues la emergencia reclamó consenso de las fuerzas políticas para ayudar a menguar los efectos del fenómeno. Pero más allá de eso, siempre estuvo encrespada la situación. Mi impresión es que el gobierno de Kuczynski empezó pensando en algunas reformas interesantes. O sea, si ustedes recuerdan, el primer paquete de facultades que pidió el gobierno tuvo muchas cosas muy positivas, ¿no? Zavala lo pide. Claro, Zavala. No, tuvo muchas cosas de destrave de Estado con Estado, de Estado con ciudadanos, de Estado con empresa. O sea, fue un enfoque que temas de simplificación administrativa. Sí, que era insuficiente, que lo que quiera, pero iba muy bien caminando. Entonces, mira, te daba para pensar, si están haciendo esto en los primeros 6 meses, quizá lo que se viene en los siguientes 4 años y medio es bueno. Se nombró también la comisión de protección social para revisar una reforma integral laboral, previsional y de salud, cosa que también es buena, empezar a poner esos temas sobre la mesa, pero sobre la marcha se empezó a deslucir, ¿no? Ya empiezan los problemas con la reconstrucción del norte, empiezan los problemas de Odebrecht, y ya durante el año pasado la sensación creo que fue más que estuvimos apagando incendios que pensando en lo importante. ¿Ya? Entonces, claro, con un gobierno que parche por aquí, parche por allá, y tienes muchos frentes abiertos al mismo tiempo, se hace bien difícil promover reformas. Ya con un periodo más calmo, que es con el que estamos ahorita, se podrían empezar a plantear, no te digo 10, pero unas 2 o 3 grandes, ya que el gobierno tendría que empezar a comprar ya. Y ahora, también es importante ver que Odebrecht, el caso Odebrecht, afectó mucho a la política en el último tiempo, y no solo porque afectó a Kuczynski, sino que al abrirse el espectro de personas que han sido imputadas de haber recibido dinero, ¿no?, de la comisión de delitos, están básicamente todos en el mismo barco. Entonces las fuerzas políticas en el Congreso se han movido bien raro, porque al comienzo había una decisión unánime de que cualquier persona que sea acusada por barata se vaya a la cárcel, pero después terminaron todos acusados, entonces se retrocedió Pero más grave aún, mira, yo creo que el gobierno no supo qué hacer políticamente con el caso Odebrecht o Lavajato en el Perú. Claro, esta política de las cuerdas separadas no funcionó. Si recuerdan, apenas estallado el caso Lavajato, que fue en diciembre del 2016, ¿sí? Diciembre del 2016, en enero, Kuczynski, siendo presidente del Perú, tiene una intervención en alguna región del país en la que dice, bueno, esto ya está pasando, ya se va el caso Lavajato o ya se va Odebrecht, ya pasó lo peor. Y no era así. Claro. No era así. Estaba empezando lo peor. Y además, él lo sabía, ¿no? Y además con él de protagonista. Claro, por eso. Entonces creo que hubo una muy mala lectura. Y eso llevó, creo yo, a un error terrible, que es el decreto de urgencia 003. Fue brutal. Que fue una muy mala norma. Afectó muchísima gente. Y además esta idea, ¿no es cierto?, de que Odebrecht y las empresas corporativas tienen que irse del Perú, o sea, fuera. Eso no se ha hecho en ningún otro país de América Latina, con Odebrecht o con cualquier otra empresa que ha estado finalmente incursa en actos de corrupción. El tema era sancionar a los corruptos, procesarlos, ¿no? Con colaboración eficaz o sin ella. Y que la empresa indemnice. ¿No? Las indemnizaciones, las reparaciones, pero permitir que la empresa siguiera cumpliendo, ¿no es cierto?, con lo que estaba comprometido a hacer. Claro. Aquí en el Perú se ha paralizado todo. Las cadenas de pagos se fueron, digamos, al fondo, se rompió todo eso. ¿Cuántos proveedores han quedado o quebrados? Han perdido el trabajo directamente hasta el momento. Han quedado quebrados, sin trabajo, miles de familias sin ingresos. Hay una muy mala estrategia de parte del gobierno respecto al caso Lavajato. Ahí es importante decir que justo esta semana ha salido el reglamento. Hay un cambio importante. Sí. Hay un cambio. Ese sí es un enfoque importante, ya por ejemplo. La nueva ley si no, es 3737, que reemplaza al 003, es bastante mejor que el 003. Tiene algunos problemas, pero es bastante mejor que el 003. Y el reglamento que ha salido defiende muchos de los temas fundamentales de la ley. O sea, defiende las mejoras. Porque, a ver, lo más importante de esa ley, lo más importante del reglamento es darle predictibilidad al sistema. ¿Ya? Es saber con qué reglas de juego van a jugar las empresas que estén investigadas, que estén involucradas. Si yo soy un banco,
yo necesito saber a ti que me estás pidiendo plata para tu proyecto, necesito saber si vas a poder operar el próximo año, cuánto te van a pedir en el fideicomiso, cuánto va a ser la reparación vas a civil, poder etcétera, poner etcétera. garantías, vas a poder generar cartas de fianza, Entonces, todo eso estaba eso en la ley, claro. y en el reglamento felizmente se ha podido defender. Sí, ¿ya? sí. Entonces, va a haber una mejora, eso es un reglamento complicado, hay que verlo en el tiempo, la ejecución es tan importante como la promulgación, pero de que estamos en un mejor escenario, por lo menos Sin legal, duda. del que estábamos el año pasado, de todas maneras. Sin duda, sin duda. Bien, económicamente entonces, a ver, la cosa está complicada, se han tomado algunas decisiones y nos toca esperar a ver cómo se encarrila. Pero yo quería cambiarles un poco de tema porque me interesa la opinión de los dos. Hay problema y posibilidad, siempre. Sí, siempre, en economía más sobre todo. Sin duda. Pero lo que quería plantearles es escuchar sus opiniones sobre el tema Humala, que no tiene nada que ver con este asunto, pero que de verdad que ha sido central esta semana, porque desde que el TC se pronunció sobre el habeas corpus que la defensa de Humala había presentado, se ha desatado una guerra de trincheras política en el país, y creo que es bien importante entender los márgenes y los cánones de esta discusión, ¿no? Bueno, mira, número uno, yo he estado y lo he expresado públicamente a través de mi cuenta de Twitter en desacuerdo con la incautación a los bienes inmuebles a la familia Humala Heredia. Me ha parecido y me sigue pareciendo una medida absolutamente abusiva. No estoy diciendo nada que no haya revelado antes públicamente, esto ya lo he dicho, lo reitero aquí. ¿Qué hay por delante? Pues creo que la Fiscalía tiene que apurar el paso en formalizar la acusación y el Poder Judicial disponer todo para que empiece el juicio oral. Los señores Humala Heredia tienen que comparecer ante la justicia y tienen que defenderse con debido proceso, con las garantías constitucionales. Además, Iván, una cosa que es bien Sí. importante, y de hecho la has puesto en Twitter porque te leí, los bienes están embargados. Los bienes estaban embargados. O sea, la incautación es tautológica para empezar, y no era el momento, ¿no? Los bienes ya estaban congelados, los señores no podían disponer de ellos. Mira, Entonces, lo voy a decir sí. rápido y corto para que Diego también diga lo que piense. Mira, yo particularmente pienso que más allá de Nadine Heredia y de Ollanta Humala, estas marchas y contramarchas, como las ha señalado Duberly Rodríguez, presidente del Poder Sí. Judicial, afectan el proceso anticorrupción. Completamente. Le restan legitimidad, le restan fuerza a las autoridades para enfrentar y encarar estos complejos casos de corrupción que hoy día tenemos en el Perú. Yo creo que ese es el gran, digamos, impacto negativo que ha tenido esta mala decisión, en mi opinión, respecto de la incautación de bienes, que luego tuvo una suspensión y que luego tuvo la suspensión de la suspensión. Sí. Es decir, al final tuvimos una foto Rarísimo, ¿no? súper Porque después el difusa juez y- Concepción Carguancho ha defendido la medida y dijo que le notificó a la defensa a través de un mensaje de texto, ya una cosa Sí, pues, real. todo muy enredado, todo muy laberíntico, y eso evidentemente genera una mala imagen. Yo pregunto, cuando se tenga que resolver la extradición de Alejandro Toledo en los Estados Unidos y las autoridades norteamericanas Vean, pongan un claro. ojo, ¿no?, en cómo está actuando la Administración de Justicia en el Perú, ¿acaso no creen que van a reparar en lo que ha pasado con los Humala Heredia? Oiga, ¿No creen que se van a preguntar, oigan, el propio ¿cómo es esto? Heriberto Benítez, que es el abogado Lo de está Alejandro Toledo, aprovechando, me lo evidentemente. dijo acá la semana pasada, Pero obviamente. que va a utilizar el presidente de los señores Humala para Sin defender duda, a Toledo. para Y también me para dijo acreditar. que una frase célebre, que Alejandro Toledo no está prófugo, sino que está fuera del país. Ah, sí, sí, sí. Bueno, Está bueno, está lo único que le falta decir es que no fueron sobornos sino donaciones. Claro. Aportaciones voluntarias, ¿no? Imagínate. Bueno, digo, ¿tú cómo has visto el asunto de los Humala? Mira, yo no soy ni político, no soy ni analista político ni abogado, así que sobre eso puedo opinar poco. Lo que sí me queda claro y que Pero como coincido ciudadano. mucho contigo ahí, es primero tienes que defender la imagen de las instituciones. Eso es Obvio. bien importante, no solamente para este caso, sino para cualquier caso tienes que defender la imagen de las instituciones, y las personas que están representando al país en esos momentos tienen que dar la talla siempre. Siempre. Eso es uno. Fundamental. Y lo otro es que no puedes demorarte tanto. Así es. ¿Ya? O sea, insisto, no solamente para este caso, sino para todos los casos que se han destapado a partir de Odebrecht, hay una impresión de una demora injustificada
para Toledo, lo tienes para los Omar Heredia, los tienes para la Procuraduría en N situaciones. Sobre eso, Diego, hay una cosa que me parece bien importante y que además nos permite enganchar esta parte con todo lo primero, que es que el proceso ya estrictamente anticorrupción va a tener también un impacto económico, ¿no? Importantísimo. Lo ha tenido ya. Claro, lo ha tenido, pero lo va a seguir teniendo en la medida en que buena parte de las fuerzas... ver cómo está construcción. Está destrozado. O sea, los impactos en construcción, digamos, son por la bajato, en medida importante, sin duda. Claro. Ahora, ojo, no nos olvidemos, todavía falta una buena parte de esta película. De la película Lavajato. Pero por supuesto, falta la segunda declaración de Jorge Barata y otros funcionarios, llámese Luis Mameris, Migliacho, etcétera, sobre los temas de sobornos, de coimas a funcionarios. Eso todavía no lo hemos visto. Hemos visto hasta ahora únicamente el tema de aportes a campaña. Claro. Y el otro tema en realidad es un delito más grave, ¿no? Y ahí sí también le doy la razón plenamente a Diego cuando dice estas demoras realmente no favorecen, no fortalecen ni la imagen ni la eficacia de la Administración de Justicia. No puede ser que estemos en mayo y hasta ahora no esté claro cuándo va a declarar el señor Jorge Barata sobre lo que es medular. Que son los sobornos. Que es el tema de corrupción de funcionarios. De acuerdo. ¿No? Ahora, Diego, hay una pregunta bien simple, que además todos los peruanos nos hacemos, pero que la respuesta, me imagino, no es tan sencilla, que es ¿cuánto nos cuesta realmente la corrupción? ¿Cuánta plata estamos dejando de percibir como Estado, no solo por las coimas, sino por todo lo que se paraliza? Hay estimados de todos los tipos, ¿no? O sea, y tienes diferentes maneras en que eso se manifiesta. O sea, has tenido impacto en la corrupción, por ejemplo, a nivel de obras que nunca se debieron hacer, ¿ya? Y que se terminaron haciendo. ¿Ya? Ese es quizá el principal costo. Me imagino de Talara. No, Talara es un caso un poco distinto, pero... Sí. ¿Gasoducto, por ejemplo? Ya, podría ser el gasoducto, de repente no la obra entera, pero de repente partes de eso, podría ser parte interoceánica, ¿no? Que son obras que de repente se pudieron haber hecho de otra manera o no hacerse en cualquier caso, y terminan haciéndose porque hay este incentivo de la coima. Y eso te puede costar, pues, di tú, miles de millones de dólares. Literalmente. ¿No? Literalmente, miles de millones de dólares. ¿No? Y no te hablo solamente pues de la gran obra de infraestructura, ¿no? Desde la pequeña obrita que se la adjudicas, o sea, hay una coima de 20.000 soles para adjudicar mal una obra de 5 millones de soles. Claro. El verdadero a costo nivel distrital, no está... Claro, ese costo oportunidad. Claro, el costo no está en esos 20.000 soles, esa coima no importa. Lo que importa son los 5 millones que se usaron mal. Claro, en una obra que de repente no era necesaria y que podrías haber utilizado para algo. Porque tienes que volverla a hacer porque contrataste a alguien que va a usar malos materiales, etcétera, etcétera. Volteo la inquietud a Diego. ¿Alguien ha calculado o hay cómo calcular cuál ha sido el beneficio o el impacto de la interoceánica, por ejemplo? Entiendo que la Pacífico hizo un estudio hace algunos años sobre cuál debería ser el beneficio. El estudio de la Pacífico lo que hizo fue proyectar flujos asumiendo una serie de premisas que no se cumplieron. Y en realidad aquí el asunto fundamental era que se asumió la idea de que el comercio iba a catalizarse entre Perú y Brasil. Parece que eso no ha pasado pero no se tuvo en cuenta que remotamente. Y Brasil tiene unas medidas proteccionistas y arancelarias brutales. Entonces, comerciar con Brasil es muy complicado y no sucedió. Entonces, tenemos una carretera con la que puedes manejar prácticamente de Iquitos a Belén y pasan 4 camiones al día. Y el otro costo importante de la corrupción, que es todavía más difícil de calcular, son los servicios que no recibimos. Claro. ¿No? O sea, pero ese es el más importante, en realidad, para la gente, ¿no? Claro, yo hago esta carretera que no debía hacerla y por lo tanto dejo de proveer agua potable, dejo de hacer una obra de saneamiento, claro, dejo educación, de dar infraestructura. ¿No? Entonces, eso sí me parece fundamental. Ahí está el costo principal de la corrupción y es el que siente los ciudadanos. Claro, el ciudadano a pie, ese es el costo que siente, ¿no? Ese es el que sientes el día Porque, a día. claro, el colegio de los chicos que arrancan clases en abril todos los años y que siempre tiene problemas de infraestructura, que falta el techo, que las carpetas están mal, eso es lo que la gente siente directamente y ahí está el verdadero costo de la corrupción. Es inaceptable el estado de la carretera central, por ejemplo. Correcto. ¿Ya? No puedes tener es una arteria principal de Lima. O sea, no puede estar en ese estado. O sea, tienes una interoceánica de lujo y tienes acá, en las puertas de Lima, la principal ruta de acceso al centro, que es inaceptable. Sí, y no de ahora, de hace 30 años. Sí. Entonces, ahí está. ¿Cómo lo calculas? Es bien difícil, pero ahí está el costo. Bien, les agradezco a los dos muchísimo, ha sido bien ilustrativo escucharlos y como siempre un gusto, estoy seguro que van a regresar pronto. Gracias. Así que lo dejamos ahí, nos vamos a un corte.